Buenas tardes. Dentro de la consolidación de tareas manuales que se realizó después del censo de procesos a nivel de Grupo Tropi País, una de las tareas que más generó reiteración por parte de los Tropis es la reversión automática de documentos. Recordemos que una de las formas de hacer estas reversiones es por medio del plano contable versión 4, el cual me permite digitar cuentas contables y posteriormente realizar su reversión en el sistema. A continuación les detallaré un proceso que quizá para algunos ya es conocido, para otros quizá completamente desconocido, sobre una forma automática que tiene el sistema de reversar documentos sin necesidad de exportarlos y utilizar el archivo plan. Entonces este proceso que voy a describir a continuación nos va a servir para todos esos registros que necesitamos registrar al cierre de un mes y reversarlos al mes siguiente. Con este proceso vamos a lograr que eso que yo causé al cierre del mes de marzo, por colocar el ejemplo, lo voy a poder reversar en el mes de abril y el sistema lo hará de forma automática. Entonces la ruta para poder generar esta reversión es contabilidad, documentos, generación de documentos contables. ¿Qué deben tener en cuenta? Los documentos que están habilitados para reversión son los que les voy a describir a continuación. El documento NI1, nota interna de contabilidad, el documento NI2, el documento NI3 y el documento NI4. Adicionalmente se configuraron los documentos NB, nota bancaria, y los documentos NA. Es decir, que estos documentos que les acabo de escribir tienen la posibilidad de generarse para reversión automáticamente. ¿Esto por qué? Porque muchas veces realizamos un documento NI1, ¿cierto? Y lo necesitamos reversar con otro tipo de documento porque digamos ya el consecutivo pasó la fecha donde debíamos reversarlo. Entonces yo puedo reversar un documento NI1 con un documento NI2, puedo reversar un documento NA con un documento NI1, ¿sí? No necesariamente un NI1 lo debo reversar con un NI1, pues digamos es un juego de documentos, pues que ya dependiendo de la necesidad que se tenga, si mismo se van a utilizar. Entonces, retomando, la ruta para realizar estas reversiones es contabilidad, documentos, generación de documento contable. Entonces, esta es la interfaz que me va a permitir realizar esa reversión. Entonces, voy a tomar como ejemplo un documento de una base de datos de pruebas de la empresa Ventas y Marcas para realizar la reversión. Entonces, voy a mirar cómo está el documento original causado para que ustedes vean el efecto que tiene. Entonces, el documento que voy a tomar como referencia es el documento NI1 1100. Perdón, vamos a darle a abrir. Documento NI1 1100. Entonces, observamos la cantidad de movimientos que contiene este documento. Vemos que mueve cuentas del costo, una cuentas por cobrar y cuentas del ingreso. Entonces mi objetivo es este documento que fue elaborado el 13 de marzo, reversarlo el día de hoy. Hoy estamos a 27 de marzo. ¿Sí? Entonces este va a ser mi documento referencia. Debo tenerlo muy presente porque la ruta de generación de documento contable me va a exigir un documento base para generar la reversión. Que deben tener muy presente que este documento debe encontrarse aprobado. Él no me va a permitir elaborar o generar un documento que esté en elaboración o que esté anulado. Entonces aquí nos nace una lista a este proceso. Si yo realicé un registro contable y por X motivo me quedó mal un solo registro, ¿cierto? Yo realicé 100 registros pero me quedó mal uno. Yo no necesito volverlo a hacer, volverlo a importar, simplemente lo genero, ¿sí? Genero copia de ese documento que subí y me quedó malo, lo genero en elaboración, modifico la línea que necesito y lo apruebo. Y una vez lo apruebo, anulo el que había realizado inicialmente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los dos casos. Inicialmente les voy a mostrar la reversión. Entonces voy a generar un documento NI1 que todos los que tengo acá en el débitos me los acredite y todos los créditos me los debite. ¿Sí? Una reversión. Entonces vamos a generación, me pide el centro de operación, entonces vamos a hacerlo con el mismo. Voy a decirle que necesito que elaborar un NI1 y miren y ven que automáticamente él me trae el consecutivo del documento que se quiere, el consecutivo del documento que él me va a crear con la reversión. Me pide la fecha, vamos a decirle que es la fecha de hoy. Y en el estado me permite ya sea duplicarlo en elaboración o aprobado. Vamos a duplicarlo en elaboración. El tercero vamos a colocar la empresa Ventas y Marcas para hacer la prueba.
y vamos a colocarle en la nota reversión del documento NI1 1100. Bueno, dejémoslo así para el caso del ejemplo. El acá me permite generar o me hace la siguiente aclaración. Me dice que desea generar con sentido contrario y desea conservar notas del movimiento origen. Si yo le marco la opción generar con sentido contrario, me va a generar la reversión, es decir, los débitos del documento original me los pasa al crédito y los créditos me los pasa al débito. Si yo no marco esta opción, quiere decir que si el documento original tiene solos débitos y un solo crédito, entonces esa misma estructura me la va a conservar en este nuevo documento. O sea, voy a duplicar un documento que existe. Para el caso que les comentaba hace un momento, si a mí el documento me quedó malo por un solo registro, yo no necesitaría generarlo con sentido contrario, sino simplemente lo dejo así, y cuando él me lo genere, automáticamente me va a quedar los mismos débitos y créditos que ya tenía, y solamente haré la modificación en el que me quedó malo. En este caso, como voy a hacer el ejemplo con una reversión, entonces voy a marcarlo. Dice, desea conservar notas del movimiento origen. ¿Este campo para qué sirve? Cuando nosotros hacemos un documento, a nivel auxiliar nosotros colocamos unas notas, ¿cierto? Aquí dice reversión, prop, factura, ¿cierto? Es el concepto que tiene inicialmente este documento. Entonces, si yo le marco la opción conservar notas del movimiento origen, quiere decir que estas mismas notas auxiliares se van a conservar a pesar de que sea una reversión. Pero si yo no le marco ese campo, quiere decir que este concepto que marqué a nivel general se va a replicar en cada uno de los movimientos auxiliares. Voy a dejarlo sin marcar para que ustedes vean que esta nota que estoy colocando acá con dos asteriscos va a ser la que se me va a replicar en el documento. Listo. Ahora me pregunta cuál es el documento origen. El documento origen es el documento NI1 número 1100. Miren que él automáticamente me trae la fecha en que fue elaborado el documento y el estado en que se encuentra. Entonces, como ya verifiqué la fecha, efectivamente esa es donde lo quiero generar. El estado vamos a dejarlo en elaboración y le digo generar. Me dice que el documento fue generado con éxito. Entonces vamos a mirar, vamos a tomar una fotografía de este documento, este movimiento inicial, para que ustedes vean cómo queda la reversión. Entonces vamos a tomar una foto de los débitos y créditos. Listo, vamos a llevarla por aquí a un pantallazo Excel. Listo. Y ahora vamos a ver cómo quedó el nuevo documento que me generó el sistema. Entonces, recordemos que como es un documento generado automático, él me va a arrastrar automáticamente el consecutivo que esté hoy. Entonces, por ende, va a ser la última nota aprobada. Mira, esta es la nota que yo acabo de generar. Reversión del documento NI1 100. Y está en estado de elaboración, es decir, está lista ya sea para aprobar o está lista para anular. ¿Qué vamos a revisar para cotejar que efectivamente la información se haya generado de forma correcta? Si yo miro el movimiento origen, yo veo que tengo 8 millones al débito, 334 al débito y 500.000 al débito. Si miro el documento que me acaba de generar el sistema, esas mismas partidas ahora se encuentran en el crédito. Esto debido a que al momento de generarlo yo le marqué la opción generar con sentido contrario. Entonces, si yo necesitara hacer alguna modificación, como está en elaboración, simplemente elimino la partida que necesito y adiciono la nueva. Y ya cuando esté cuadrada la ecuación de la partida doble del documento, ya simplemente lo puedo aprobar y ya me quedaría completamente lista la reversión. Listo. La otra cosa que íbamos a verificar era que como yo no le marqué en el campo generación conservar notas del movimiento origen, íbamos a cotejar que efectivamente en cada una de estas reversiones, mire que en la nota del documento auxiliar me dejó como observación, como nota, la misma nota del documento principal. Si yo le hubiera marcado la nota, recuerden que me hubiera dejado el documento, la nota, perdón, del documento origen de esta reversión. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que se puede generar reversión. De la misma manera vamos a hacer el ejemplo con una generación. Entonces, yo no necesito reversar, entonces vamos a anular este documento. Yo no necesito reversar, sino necesito es que el sistema automáticamente me genere una copia idéntica del documento que hice para yo poder modificar un renglón. ¿Por qué? Porque me quedó mal el tercero, me quedó mal la unidad de negocio, me quedó mal la cuenta, me quedó mal el valor, ¿cierto? Entonces, para no volver a digitarlo todo, volver a importarlo, volver a hacer algún proceso en Excel,
le digo al sistema, genéreme una copia de este documento, ¿sí? Vamos a tomar como referencia el mismo, el NI 1100, perdón, genéreme una copia y ya, como está en elaboración, automáticamente yo modifico la línea de la cuenta auxiliar que me haya quedado con la inconsistencia. Entonces vamos a volver acá al generador de documentos, vamos a darle limpiar y vamos a volver el centro de operación, entonces el 101, documento NI 1, y vamos a decirle que este documento va a estar en elaboración. Recordemos que también los podemos generar de una vez aprobados. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo con ventas y marcas, la compañía. Y como eso ya no va a ser una reversión, sino va a ser copia de un documento que existe para hacer una modificación, entonces vamos a colocarle acá copia del documento NI 1 1100. ¿Sí? Generar con sentido contrario no, porque en este caso no voy a reversar. Conservar notas del movimiento origen sí, porque necesito no que me copie este enunciado en el libro auxiliar, sino que me deje el que ya existe en el documento inicial. Documento origen, entonces lo voy a copiar del documento NI 1 número 1100. Verifico que la fecha me quede la de hoy. Esta fecha suele modificarse. Si yo colocara, por ejemplo, el 1 de marzo y después lleno esta información y lleno después el documento origen, esta fecha vuelve al presente. Entonces deben tener en cuenta de antes de darle generar que esta fecha esté correcta. Listo, vamos a darle generar. Documento generado exitosamente. Entonces recordemos que el documento inicial que tenemos en el Excel tiene débitos por 8.334.500.000. Vamos a verificar cómo está o cómo quedó el que acabé de generar. Entonces miremos que me conserva exactamente la misma estructura en cuanto a débitos y créditos, y en este momento la nota está lista para aprobar. Entonces vamos a suponer que el registro que me quedó mal es este. Vamos a suponer que el registro no era a nombre de la importadora, sino era a nombre de, coloquemos acá, ventas y marcas. Me quedó mal el tercero. Listo, corregí ventas y marcas y le di a aceptar. Listo, ya hice la corrección que necesitaba, no necesité volver a importar, volver a digitar, simplemente lo genero en elaboración, lo duplico en elaboración, modifico y apruebo. Entonces, ya cuando apruebo, entonces para que no me genere duplicidad, porque me va a quedar este, el 1188 y el 1100, entonces tendría que ir y anular el 1100, de tal forma que no me queden los movimientos dobles. Es muy importante que tengan presente esto. Si yo voy a generar una reversión no habría problema, porque igual estoy anulando un documento mediante un registro contable. Pero acá, como estoy duplicando para modificar, sí me obliga el sistema a que yo anule ese documento origen. Porque ¿qué estoy haciendo? Aquí lo estaría causando doble, en el documento origen y en esta copia. ¿Sí? Entonces una vez lo aprueben, ahí sí van al documento origen y le dan a anular. Entonces yo iría al documento 101 NI 1 1100, y como sé que ya lo dupliqué y lo aprobé, en este caso sí lo podría anular. Al anularlo, preexiste, ¿cierto? O dejo como documento único el que yo acabé de duplicar y aprobar. Recordemos que lo debo anular después de generarlo, porque una vez esté anulado ya el sistema no me lo va a permitir generar para duplicados. Entonces esta es una forma en que podemos nosotros generar o reversar documentos que ya existen en nuestro sistema sin necesidad de tabularlos mediante el sistema o mediante la ayuda de Excel. Si al momento de ustedes generar un documento le genera problemas de permisos o de rutas, ¿sí? Ya sea al contador o a su equipo de trabajo, mediante un correo al departamento de sistemas de Contraloría solicitan, me pueden regalar copia a mí para poder hacer gestión y que les habiliten los permisos para que ustedes también puedan hacer estas reversiones. Esto se hace con el fin de evitar perder, digamos, tiempo en generación de archivos, tabularlos en Excel, generar planos, ¿sí? Digamos que esa es una opción que nos permite decir esa directamente y es un poco más práctica, más rápida. Entonces espero que les sea de gran ayuda. Para las personas que no lo habían utilizado, pues esta es una opción que les va a servir mucho para todos esos procesos que deben hacer durante el cierre y después del cierre. Espero les sea de gran utilidad y muchísimas gracias.